Imagina un motor a reacción. Ahora imagina millones de ellos. Si el espacio tuviera aire, el Sol no sería esa esfera silenciosa que ves cruzar el cielo. Sería un estruendo constante, un grito de 100 decibelios que se escucharía en la Tierra a pesar de estar a 150 millones de kilómetros. Pero el espacio es vacío. Es silencio. Entonces, ¿qué son esos audios que la NASA publica como el sonido del Sol? ¿Son reales? ¿O son una mentira viral? Bienvenidos a RDarium. Hoy vamos a separar el mito de la ciencia para descubrir la verdadera voz de nuestra estrella. Para entender esto, debemos recordar física básica. El sonido es una onda de presión. Necesita un medio, aire, agua, metal, para viajar. Entre la Tierra y el Sol hay un vacío casi perfecto. Si pusieras un micrófono en el espacio apuntando al Sol, no grabarías nada. Absolutos cero. Sin embargo, el Sol no es silencioso por dentro. Es una esfera de plasma hirviente, con celdas de convección del tamaño de Texas estallando continuamente. Eso genera ondas de presión masivas. El sonido existe dentro del Sol, atrapado en su propia gravedad. Aquí entra la ciencia real, la helioseismología. Igual que los geólogos usan terremotos para estudiar el núcleo de la Tierra, los astrofísicos estudian los terremotos solares. El Sol vibra como una campana gigante golpeada constantemente. Estas vibraciones se llaman modos P, ondas de presión. Tienen un periodo de unos 5 minutos. El Sol entero se expande y contrae rítmicamente. Millones de tonos resonando a la vez en una sinfonía de plasma. ¿Cómo escuchamos algo que no puede viajar por el vacío? No usamos micrófonos. Usamos telescopios. Misiones como SOHO, o Solar and Heliospheric Observatory y SDO, o Solar Dynamics Observatory de la NASA observan la superficie del Sol. Utilizan el efecto Doppler. Cuando una parte del Sol vibra hacia afuera, su luz se vuelve más azul. Cuando se hunde, se vuelve más roja. Los instrumentos MDI y HMI miden estos cambios de color infinitesimales. No grabamos sonido, grabamos el movimiento del sonido en la luz. Los datos crudos son frecuencias ultra bajas en milihertz, inaudibles para el oído humano. Para que podamos oírlos, los científicos de la NASA, como los de la Universidad de Stanford, toman esos datos y los aceleran, a veces 40.000 veces. Es un proceso llamado sonificación. Lo que vas a escuchar ahora no es audio de micrófono, son datos de vibración real traducidos a sonido. Sube el volumen. Así suena el corazón de nuestro sistema solar. Ese zumbido grave y constante ha estado ahí durante 4.600 millones de años. Gracias a él, podemos saber qué pasa dentro del Sol sin abrirlo. La próxima vez que sientas el calor del Sol en tu piel, recuerda, no solo te está tocando su luz, también te está tocando el eco silencioso de una estrella que ruge en la oscuridad. Si te ha fascinado este viaje sonoro, suscríbete a RDarium. Nos vemos en el futuro. Todo lo que puedes ver en el cielo nocturno, todas las estrellas, todas las galaxias, todos los planetas, representa apenas el 5% de lo que realmente existe. El otro 95% es invisible. Y por primera vez en la historia, un telescopio acaba de fotografiarlo. El 26 de enero de 2026, la NASA publicó un estudio en la revista Nature Astronomy que dejó a la comunidad científica en silencio. Un equipo liderado por Diana Scognamiglio, astrofísica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el JPL, presentó el mapa de materia oscura más detallado y de mayor resolución jamás creado. Utilizando datos del telescopio espacial James Webb, este mapa muestra como una sustancia invisible, que no podemos tocar, no podemos ver, no podemos detectar directamente con ningún instrumento, ha dado forma a todo lo que existe. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, incluida la Tierra. En sus palabras,
Antes teníamos una imagen borrosa de la materia oscura. Ahora estamos viendo el andamiaje invisible del universo con un detalle asombroso, gracias a la increíble resolución del web. En este documental vamos a desmontar pieza por pieza este descubrimiento. ¿Qué es exactamente la materia oscura? ¿Cómo se las ingeniaron para fotografiar lo invisible, que revela este mapa sobre la arquitectura oculta del cosmos, y porque sus implicaciones van mucho más allá de lo que imaginas? Pero antes de entrar en el mapa, necesitamos entender algo fundamental. Porque la materia oscura no es simplemente un misterio más del universo. Es el misterio, el más grande que existe en la física moderna. Mira estos números. De todo lo que compone el universo, toda la energía y toda la materia que existe, la materia ordinaria, es decir, átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones, todo lo que forma estrellas, planetas, tu cuerpo, el aire que respiras, representa apenas el 5%. La energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, ocupa el 68%. Y la materia oscura, el 27% restante. Dicho de otra forma, la materia oscura es aproximadamente 5 veces más abundante que toda la materia ordinaria del universo combinada. Y constituye alrededor del 85% de toda la masa que existe. No del universo entero, sino de toda la masa. El 85%. La llamamos oscura no porque sea negra o sombría. La llamamos oscura porque es completamente invisible a toda forma de luz. No emite fotones. No refleja fotones. No absorbe fotones. Es transparente a todo el espectro electromagnético, luz visible, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, ondas de radio, nada. Ningún telescopio del mundo puede verla directamente. No hay detector en ningún laboratorio que haya registrado una partícula de materia oscura de forma directa y confirmada. Sabemos que está ahí únicamente por un efecto, la gravedad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los años 70, la astrónoma Vera Rubin observó algo que no tenía sentido. Estudió cómo rotaban las galaxias espirales y descubrió que las estrellas en los bordes exteriores giraban a la misma velocidad que las del centro. Según las leyes de Newton y la materia visible disponible, eso era imposible. Las estrellas exteriores deberían salir despedidas, como pasajeros en un tío vivo que gira demasiado rápido. Pero no salían despedidas. Algo las sujetaba. Algo con una gravedad enorme que no se podía ver. Algo que envolvía a las galaxias como un halo invisible. Rubin acababa de encontrar la evidencia más sólida de que la materia oscura existía. Desde entonces, décadas de observaciones, rotaciones galácticas, lentes gravitacionales, el fondo cósmico de microondas, han confirmado lo mismo una y otra vez: hay algo ahí fuera, con masa, con gravedad, pero completamente invisible. La pregunta ya no era si existía. La pregunta era, ¿dónde exactamente? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué forma tiene? Y eso es exactamente lo que el James Webb acaba de responder. Ahora bien, si no puedes ver la materia oscura, ¿cómo la mapeas? La respuesta es una de las ideas más elegantes de toda la astrofísica. Y se basa en algo que Einstein predijo hace más de un siglo. Einstein nos enseñó que la masa curva el espacio-tiempo. Y si la masa curva el espacio-tiempo, entonces la luz, que viaja por ese espacio-tiempo, también se curva cuando pasa cerca de un objeto masivo. Imagina que estás en una piscina y miras un objeto en el fondo a través del agua. Si el agua está en calma, lo ves nítido. Pero si alguien crea ondas, la imagen se distorsiona, se estira, se deforma. En el universo ocurre algo análogo. Cuando la luz de una galaxia lejana viaja hacia nosotros, si en su camino hay una concentración masiva de materia, visible u oscura, esa masa curva el espacio y distorsiona la imagen de la galaxia que vemos. En casos extremos, esto se llama lente gravitacional fuerte. La galaxia distante aparece como un arco, un anillo, incluso múltiples imágenes del mismo objeto. Seguramente has visto esas imágenes espectaculares del web con arcos de luz curvados. Eso es lente fuerte. Pero existe un efecto mucho más sutil. Se llama lente gravitacional débil, en inglés, weak lensing. Aquí la distorsión es tan mínima que es imperceptible a simple vista. Las galaxias se estiran o desplazan una fracción microscópica.
Individualmente no puedes detectarlo. Pero si mides el efecto en cientos de miles de galaxias a la vez, puedes calcular estadísticamente cuánta masa invisible hay entre ellas y dónde se concentra. Y aquí es donde el James Webb entra en juego, con una ventaja que ningún otro telescopio tiene. El Webb observa en infrarrojo. Esto significa que puede detectar galaxias extremadamente lejanas, tan antiguas que su luz se ha estirado hasta longitudes de onda invisibles para el ojo humano y para telescopios ópticos como el Hubble. Más galaxias detectadas significa más puntos de referencia. Más puntos de referencia significa más datos para calcular las distorsiones del lente débil. Y más datos significa un mapa de materia oscura más denso, más preciso y de mayor resolución. En palabras de Diana Scognamiglio, la autora principal del estudio, este es el mapa de materia oscura más grande que hemos hecho con el Webb, y tiene el doble de resolución que cualquier mapa creado por otros observatorios. El doble de resolución. Eso no es una mejora incremental. Es un salto generacional. Pero un mapa es solo un mapa, hasta que miras lo que revela. Y lo que revela este mapa es la estructura más grande y más antigua del universo. Algo que los cosmólogos llevan décadas prediciendo, pero que nunca habían podido ver con tanta claridad. La red cósmica. Lo que vas a ver ahora es una de las imágenes más importantes que la ciencia ha producido en este siglo. No es una simulación. No es arte. Es dato puro transformado en imagen. El equipo de Scognamiglio utilizó una región del cielo conocida como el campo cosmos. Es una parcela bien estudiada desde hace 2 décadas, primero por el Hubble y luego por otros observatorios. Su tamaño angular es de aproximadamente 2 veces y media la luna llena, minúsculo en términos astronómicos, pero lo suficientemente profundo para contener un número masivo de galaxias. El Hubble observó esta misma región en 2007 y produjo un mapa de materia oscura que en su momento fue revolucionario. Pero era borroso. Impreciso. Como mirar un paisaje a través de un cristal empañado. Ahora el Webb ha observado la misma región. Y la diferencia es impactante. El nuevo mapa contiene casi 800.000 galaxias. Muchas de ellas eran completamente desconocidas antes del Webb. Galaxias tan lejanas y tenues que el Hubble jamás pudo detectarlas. Y sobre cada una de esas galaxias, el equipo midió la distorsión del lente gravitacional débil para inferir la distribución de materia oscura a lo largo de toda la línea de visión. El resultado, una imagen superpuesta donde las galaxias aparecen en su posición real y la concentración de materia oscura se muestra en azul. Donde el azul es más intenso, hay más materia oscura. Donde es más tenue, menos. Cuando comparas ambos mapas lado a lado, el del Hubble de 2007 y el del Webb de 2026, ves que las estructuras generales coinciden. Los mismos cúmulos masivos de materia oscura aparecen en ambos. Esto es crucial, confirma que la técnica funciona y que los resultados son consistentes. Pero el mapa del Webb revela detalles que el Hubble nunca pudo mostrar. Filamentos más finos. Conexiones entre cúmulos que antes eran invisibles. Subestructuras dentro de las regiones densas. Richard Massey, coautor del estudio y físico de la Universidad de Durham, lo describió así. Podemos ver que las estructuras coinciden, pero ahora vemos con mucho más detalle y con detalles más finos. Es deslumbrante. Y esos detalles no son decorativos. Son la clave para entender cómo se formó todo lo que conocemos. Veamos los datos en perspectiva. El mapa cubre un área de cielo minúscula, apenas 0,6 grados cuadrados. Si el cielo completo tiene unos 41.000 grados cuadrados, esta parcela es una fracción ínfima. Y aún así, contiene 800.000 galaxias. Eso nos da una idea de la densidad del universo observable. Extiende mentalmente esta densidad de galaxias a todo el cielo y los números son vertiginosos, billones de galaxias. Pero lo verdaderamente revelador no son las galaxias en sí. Es lo que hay entre ellas. Porque entre esas galaxias, el mapa muestra algo que los cosmólogos llevan décadas simulando por ordenador, pero que nunca habían podido observar con tanta nitidez en datos reales. La red cósmica. Si pudieras alejarte lo suficiente del universo y verlo desde fuera, no verías un espacio vacío salpicado de galaxias al azar. Verías algo que se parece mucho a una telaraña.
o a una red neuronal, o a las venas de un organismo vivo. La red cósmica es la estructura más grande que existe, y su andamiaje está hecho de materia oscura. Funciona así: las regiones más densas de materia oscura forman nodos masivos, los nudos de la red. Son las concentraciones más pesadas, donde la gravedad es más intensa. En esos nudos es donde encontramos los cúmulos de galaxias más grandes del universo, con cientos o miles de galaxias agrupadas. Conectando esos nudos hay filamentos, hebras largas y delgadas de materia oscura de menor densidad que se extienden millones de años luz a través del espacio. A lo largo de esos filamentos, las galaxias se distribuyen como cuentas ensartadas en un hilo. Y entre los filamentos hay vacíos cósmicos, regiones enormes, casi completamente vacías, donde la densidad de materia es extremadamente baja. Los vacíos más grandes conocidos pueden medir cientos de millones de años luz de diámetro. Nodos, filamentos y vacíos. Esa es la anatomía del universo a la mayor escala posible. Y la materia oscura es la arquitecta de todo ello. Lo que el mapa del Webb confirma de forma directa es algo que la cosmología predecía desde hace décadas. La materia oscura no solo existe junto a la materia ordinaria. Va primero. En los primeros instantes del universo, justo después del Big Bang, la materia oscura comenzó a aglutinarse por gravedad. Formó los primeros filamentos y los primeros nodos de alta densidad. Y entonces la materia ordinaria, los átomos, el gas hidrógeno y helio, fue cayendo gravitacionalmente hacia esas estructuras de materia oscura. Donde había materia oscura concentrada, el gas se acumuló, se comprimió, se calentó y finalmente encendió las primeras estrellas. Richard Massey lo resume con una metáfora perfecta: dondequiera que hay materia oscura, atrae la materia ordinaria y acumula suficiente material en un lugar para formar estrellas y planetas. Es decir, la red cósmica de materia oscura es literalmente el molde en el que el universo visible fue construido. Las galaxias no aparecieron al azar. Aparecieron exactamente donde la materia oscura les dijo que aparecieran. Detente un segundo a pensar en lo que esto significa. La Vía Láctea, nuestra galaxia, con sus 200.000 millones de estrellas, existe porque un filamento de materia oscura, formado hace miles de millones de años, concentró suficiente gas en este punto del espacio. Nuestro Sol nació porque la materia oscura lo permitió. La Tierra se formó porque la materia oscura creó las condiciones gravitacionales necesarias. Tú existes porque una sustancia que jamás podrás ver, tocar ni medir directamente, construyó el escenario donde todo lo demás pudo suceder. Y ahora, por primera vez, podemos ver ese escenario con una claridad sin precedentes. Pero este mapa no es un punto final. Es un punto de partida. Y las puertas que abre son enormes. El modelo cosmológico estándar, conocido como lambda CDM, predice con bastante precisión cómo debería distribuirse la materia oscura a gran escala. Durante décadas, las observaciones han confirmado sus predicciones. Pero el James Webb está generando tensión. No solo con este mapa, sino con una serie de descubrimientos recientes. Galaxias masivas completamente formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, agujeros negros supermasivos que crecieron demasiado rápido, estructuras organizadas donde solo debería haber caos. Algunos científicos, incluyendo ganadores del Nobel, ya cuestionan abiertamente si lambda CDM necesita revisiones profundas. Otros argumentan que el modelo es robusto y que simplemente necesitamos entender mejor los procesos de formación temprana. Este mapa de materia oscura aporta evidencia en ambas direcciones. Por un lado, confirma la estructura general predicha por lambda CDM, la red cósmica existe y se comporta como los modelos dicen. Por otro lado, los detalles finos que revela, subestructuras, densidades, distribuciones, serán la piedra de toque para detectar dónde el modelo falla, si es que falla. Y hay una pregunta que todavía no hemos respondido. Quizás la más importante de todas. ¿De qué está hecha la materia oscura? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Pero hay candidatos. El más popular durante décadas fue el WIMP, partícula masiva de interacción débil, por sus siglas en inglés. Pero décadas de experimentos en detectores subterráneos como Xenon, LUX y Panda X no han encontrado ninguno. Otra opción son los axiones,
partículas ultraligeras propuestas originalmente para resolver un problema diferente de la física de partículas. Varios experimentos, como ADMX, los buscan activamente. Y existe una propuesta más exótica, los agujeros negros primordiales. Pequeños agujeros negros formados en los primerísimos instantes del universo que podrían constituir parte o toda la materia oscura. Es una hipótesis que el propio Stephen Hawking exploró y que ha recobrado fuerza con los datos del web. Ninguna de estas opciones está confirmada. Pero mapas como el que acaba de publicar el James Webb son precisamente la herramienta que necesitamos. Porque al saber dónde está la materia oscura y cómo se distribuye con precisión milimétrica, podemos descartar modelos que no encajan y acotar la búsqueda de la partícula correcta. Y esto es solo el principio. El web va a seguir observando. Futuras misiones como el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea y el observatorio Vera C. Rubin, nombrado en honor a la astrónoma que descubrió la evidencia de la materia oscura, van a mapear áreas del cielo miles de veces más grandes. Cuando combinen sus datos con los del web, tendremos un mapa tridimensional de la materia oscura de una porción significativa del universo observable. Por primera vez podremos ver no solo dónde está hoy, sino cómo ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años. La materia oscura ya no es una hipótesis. Es una realidad cartografiada. Y estamos viviendo el momento histórico en que dejamos de especular sobre ella y empezamos a verla. El universo tiene una estructura. No es aleatoria. No es caótica. Es una red, tejida por manos invisibles, una red de materia oscura que fue la primera cosa que existió después del Big Bang y que ha guiado la formación de todo lo que conocemos. Y ahora podemos verla. No con nuestros ojos. No con luz. Sino con matemáticas, con gravedad y con el telescopio más poderoso jamás construido. Si este documental te ha hecho pensar en lo pequeños que somos y a la vez en lo increíble que es que podamos entender algo tan vasto, entonces suscríbete a Radium Nexus. Porque esto es solo el principio. Hay mucho más ahí fuera esperando a ser descubierto. Y vamos a explorarlo juntos. Nos vemos en el próximo viaje. El 25 de diciembre de 2021, la humanidad lanzó al espacio el instrumento científico más poderoso jamás construido, el telescopio espacial James Webb, con un espejo de 6,5 metros de diámetro, bañado en oro y capaz de observar el universo en infrarrojo. Prometía mostrarnos el cosmos como nunca antes lo habíamos visto. Desde que comenzó sus operaciones científicas en julio de 2022, el James Webb no solo ha cumplido esa promesa, ha superado todas nuestras expectativas. Sus descubrimientos están obligando a los científicos a reescribir los libros de texto de astrofísica. Hoy vamos a explorar los 7 hallazgos más impactantes que están cambiando nuestra comprensión del universo. Descubrimientos que desafían teorías establecidas durante décadas y que nos hacen preguntas fundamentales sobre nuestro origen y nuestro lugar en el cosmos. Yo me llamo Daviel y hoy voy a ser tu guía en este vídeo en Radium Nexus y ahora mismo te invito a este viaje hacia los confines del espacio y el tiempo. Pero antes, si te apasiona la exploración espacial, suscríbete al canal y activa la campanita, para no perderte ningún secreto del universo. Comenzamos. Nuestro primer descubrimiento revolucionario nos lleva al principio mismo del tiempo. Según la teoría del Big Bang, el universo tiene aproximadamente, esto es una cifra que hemos obtenido y buscado, 13.800 millones de años. Los científicos estimaban que las primeras galaxias
tardarían entre 200 y 400 millones de años en formarse. Todo eso después del Big Bang. Eran pequeñas, caóticas, irregulares como bebés cósmicos, aprendiendo a existir. Pero en julio de 2022, el James Webb observó algo extraordinario: galaxias masivas, maduras y estructuradas, existiendo apenas de 300 a 500 millones de años después del Big Bang. Estamos hablando de galaxias con masas equivalentes a miles de millones de soles, con estructuras de disco perfectamente formadas. En febrero de 2023 tenemos esta cifra estos datos del 2023. El Webb identificó la galaxia Hades, la galaxia Hades GS-Z13-0, nos dice que existió apenas 320 millones de años después del Big Bang, y no está sola. Se han encontrado docenas de estas galaxias imposibles. ¿Por qué son imposibles? Porque según nuestros modelos de formación galáctica, según nuestras investigaciones, no deberían existir. Es como si encontraras un rascacielos completamente construido en una ciudad que se fundó hace apenas un año. No hay tiempo suficiente. Recordaros que podéis mirar también las referencias y fuentes que dejamos en la descripción al respecto de todas estas cosas que hablamos, o de estas cosas que hablo. Luego continúo diciendo: este descubrimiento están obligando a los astrofísicos a reconsiderar cosas como la velocidad de formación estelar en un universo temprano, el papel de la materia oscura en la formación de galaxias, o potencialmente aquellos fundamentales del modelo cosmológico estándar. Todos son fundamentos, son aspectos fundamentales. El doctor Dan Coe, de la Agencia Espacial Europea, declaró diciendo: esto es demasiado grande para la cosmología estándar. Necesitamos nueva física o tenemos que repensar todo lo que creíamos sobre la formación del universo. Vamos con nuestro segundo descubrimiento, que está íntimamente relacionado con el primero. Estos son los agujeros negros supermasivos en el amanecer cósmico. En los centros de la mayoría de las galaxias grandes, existe un agujero negro supermasivo, el de nuestra Vía Láctea, llamado Sagitario A. Tiene una masa de 4 millones de soles. Se cree que estos monstruos cósmicos crecen gradualmente, alimentándose de materia durante miles de millones de años. Pero el James Webb ha detectado agujeros negros supermasivos con masas de cientos de millones, incluso miles de millones de masas solares, existiendo apenas de 400 a 700 millones de años después del Big Bang. En noviembre de 2023, en esa fecha, se confirmó el descubrimiento de un cuásar impulsado por un agujero negro de 1.600 millones de masas solares, existiendo cuando el universo tenía solo 700 millones de años. Este objeto, designado como UHZU, es demasiado masivo para el tiempo disponible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se tiene? El de que un agujero negro crece alimentándose de materia, pero hay un límite físico a la velocidad a la que puede hacerlo, conocido como el límite de Eddington, incluso alimentándose a la máxima velocidad posible durante todo el tiempo disponible. Estos agujeros negros no deberían ser tan masivos, eso es lo que dicen. Y las teorías propuestas incluyen, como primera teoría, las semillas supermasivas,
agujeros negros que nacieron directamente masivos del colapso de nubes de gas gigantescas. La segunda nos cuenta sobre el crecimiento Super Eddington, que sería la alimentación más rápida de lo que considerábamos posible. Tercera nos dice o nos habla sobre fusiones extremadamente frecuentes de agujeros negros menores. Este descubrimiento, que estamos tratando, está reescribiendo nuestra comprensión de cómo se formaron las primeras estructuras cósmicas y la relación simbiótica entre galaxias y sus agujeros negros centrales. Alejémonos del universo distante y acerquémonos un poco más a casa para nuestro tercer descubrimiento: química compleja en atmósferas de exoplanetas. Vamos con ello. El James Webb, no solo mira hacia atrás en el tiempo, también examina mundos alrededor de otras estrellas con una precisión sin precedentes, y lo que está encontrando es fascinante. En agosto de 2022, el Webb detectó dióxido de carbono en la atmósfera WASP-39b, un planeta gigante, gaseoso y a 700 años luz. Este fue el primer descubrimiento inequívoco de CO2 en un exoplaneta. Pero la cosa no se detuvo ahí. En noviembre de 2023 se anunció el descubrimiento de dióxido de azufre en la atmósfera de este WASP-39b, producido por reacciones fotoquímicas impulsadas por la luz de su estrella madre. Es la primera vez que detectamos fotoquímica en un exoplaneta. En septiembre de 2023, tenemos otra fecha por aquí, el Webb estudió otro exoplaneta que lo llaman K2-18b, en la zona habitable de su estrella, 8,6 veces más masivo que la Tierra. Estos datos sugirieron la presencia de dimetilsulfuro, una molécula que en la Tierra solo es producida por la vida, específicamente por el fitoplancton marino. Otra cosa importante a reseñar y deciros que esto no es confirmación de vida. El dimetilsulfuro también podría tener orígenes no biológicos, pero es una señal intrigante que requiere más observaciones. Eso es lo que hay que comentar. Además, el Webb ha detectado, según esta información, vapor de agua en múltiples exoplanetas, metano y dióxido de carbono, nubes de silicatos en gigantes gaseosos, evidencia de océanos planetarios en mundos tipo mini Neptuno. Esto es lo que el Webb ha detectado además. Y bueno, estamos presenciando el nacimiento de la meteorología exoplanetaria. Por primera vez, no solo sabemos que existen mundos alrededor de otras estrellas, estamos comenzando a entender su química, su clima y esas condiciones que pueden tener condiciones atmosféricas. El próximo paso sería el que podemos dar, analizar atmósferas de planetas rocosos similares a la Tierra en zonas habitables, buscando biofirmas o señales químicas que podrían indicar vida. Nuestro cuarto descubrimiento nos lleva a las guarderías estelares del universo. La formación de estrellas es uno de los procesos fundamentales del cosmos. Sabemos que las estrellas nacen en nubes de gas y polvo llamadas nebulosas, pero los detalles precisos, amigos, especialmente en las primeras etapas, habían permanecido ocultos por el mismo polvo que rodea a las estrellas bebé. El telescopio James Webb, del que hablamos, con su visión infrarroja, puede penetrar estas cortinas de polvo y observar lo que ningún telescopio había visto antes. En septiembre de 2022,
El Webb reveló imágenes espectaculares de los pilares de la creación en la nebulosa del Águila. Pero no solo eran más bonitas que las imágenes del Hubble, el otro telescopio anterior, un poco más atrasado en características, mostraban protoestrellas activas, bolsas de gas en proceso de colapso, chorros de materia eyectada, en fin, un censo completo de formación estelar en acción. Más sorprendente aún fue el descubrimiento de la nebulosa de Orión en marzo de 2023, amigos. El Webb identificó moléculas orgánicas complejas, incluidos hidrocarburos aromáticos policíclicos, los PAHS, y precursores de aminoácidos en los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Estos son los bloques químicos de la vida, formándose naturalmente en el espacio antes incluso de que los planetas terminen de formarse. Pero quizás, amigos, el hallazgo más importante o más impactante hasta ahora que podamos informaros fue en julio de 2023, cuando el Webb observó formación estelar activa en condiciones que creíamos prohibían la creación de nuevas estrellas. En el cúmulo de galaxias, conocido como Abell 2744 o 2744, se detectaron estrellas formándose en regiones barridas por vientos galácticos extremos y radiación intensa. Esto desafía nuestros modelos de formación estelar y sugiere que las estrellas pueden nacer en condiciones mucho más extremas de lo que pensamos, expandiendo las regiones del universo donde esperaríamos encontrar sistemas planetarios y potencialmente, de nuevo, vida. Bueno, pues vamos con nuestro quinto descubrimiento, que nos adentra en uno de los mayores misterios de la física, que es la materia oscura. Sabemos que aproximadamente el 27% del universo está compuesto de materia oscura, una sustancia invisible que no emite luz, pero que ejerce gravedad. La detectamos solo por sus efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos galácticos. El James Webb está utilizando una técnica llamada lente gravitacional para mapear la distribución de materia oscura en el universo con una precisión sin precedentes. La gravedad de objetos masivos curva el espacio-tiempo, desviando la luz de objetos más distantes. Analizando estas distorsiones podemos crear mapas de materia oscura. En diciembre de 2022, el Webb produjo mapas de materia oscura alrededor del cúmulo galáctico SMATS 0723, revelando filamentos y estructuras que conectan galaxias en una red cósmica. Pero en mayo de 2023 llegó un descubrimiento controvertido. Análisis de curvas de rotación de galaxias tempranas sugirieron que la materia oscura podría comportarse de manera diferente en el universo primitivo que en el cosmos actual. Algunas galaxias antiguas mostraban distribuciones de materia oscura que no coinciden con el modelo estándar de materia oscura fría, el CDM. En particular, parecían tener menos materia oscura en sus centros de lo esperado, o la materia oscura estaba distribuida de manera más uniforme. Esto, queridos amigos, ha reabierto debates sobre si la materia oscura es verdaderamente una partícula o si necesitamos modificar nuestras leyes de gravedad, las MOND. También se ha reabierto el debate de si existen diversos tipos de materia oscura o si la materia oscura interactúa consigo misma de maneras que no habíamos considerado. En enero de 2024, estudios del Webb sugirieron que algunas galaxias ultradifusas prácticamente no contienen materia oscura.
desafiando la noción de que toda galaxia necesita un halo de materia oscura para formarse. Este es un campo activo de investigación y debate. El web no ha resuelto el misterio de la materia oscura, está en ello, pero está proporcionando datos que cuestionan nuestras suposiciones y nos acercan a la verdad. El sexto descubrimiento es quizás el más desconcertante. Es lo que son los objetos astronómicos que simplemente no encajan en nuestras categorías establecidas. Deciros que en octubre de 2023 el James Webb identificó un objeto catalogado como JWST UD-Z12, os lo dejo en la imagen, que parece ser demasiado brillante para ser una galaxia, pero demasiado extendido para ser un cuásar. Existe 350 millones de años después del Big Bang y emite luz de una manera que no coincide con ningún modelo conocido. Más extraño aún es esto. En noviembre de 2023 se reportaron Little Red Dots, o pequeños puntos rojos, una población de objetos extremadamente compactos y rojos en el universo temprano. Son aproximadamente 100 veces más densos que las galaxias normales y emiten cantidades enormes de radiación. ¿Son núcleos galácticos activos supermasivos? ¿Protogalaxias en un estado evolutivo que nunca habíamos visto? ¿Algo completamente nuevo? Ahí van esas preguntas. También se han detectado cosas como estrellas aparentemente más antiguas que el universo mismo, aunque esto probablemente refleja errores en la medición de edad o distancia. También estructuras a gran escala en el universo temprano, que no deberían haber tenido tiempo de formarse. Objetos con metalicidades o elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, sorprendentemente altas en épocas muy tempranas. Cada uno de estos descubrimientos es como una pieza de rompecabezas que no encaja en la imagen que habíamos estado armando del cosmos. En concreto, el astrofísico, el doctor Adam Rees, os dejo aquí ese dato, premio Nobel de Física, comentó que el web está encontrando tantas cosas que no esperábamos, que está claro que nuestra comprensión de la evolución del universo está incompleta. Esto es emocionante porque significa que estamos aprendiendo. Esto es lo que dice el doctor Adam Rees, premio Nobel de Física. El séptimo y último descubrimiento que os ofrezco en este documental pues es revolucionario y trata sobre el destino mismo del universo, que es su expansión. Desde la década de 1920 sabemos que el universo se está expandiendo. En los 90 descubrimos que esa expansión se está acelerando. El ritmo de esa aceleración se mide con un número llamado constante de Hubble. Pero había un problema. Dependiendo de cómo medíamos la constante de Hubble, obteníamos valores diferentes. Mediciones del universo temprano, usando el fondo cósmico de microondas, daban un valor aproximadamente de 67 km/s MPC. Mediciones del universo local, usando supernovas y cefeidas. Esas mediciones daban aproximadamente 73 km/s /MPC. Esta discrepancia, conocida como la tensión de Hubble, podría indicar nueva física o errores en nuestras mediciones. En marzo de 2023 puedo apuntar que el James Webb confirmó las mediciones del Hubble de cefeidas en galaxias distantes con una precisión mejorada. Los resultados fueron
o tuvieron que ver con que la tensión es real y que no es un error instrumental. El universo realmente está expandiéndose a diferentes velocidades, según cómo lo midas. Y hay algo que no entendemos sobre la expansión cósmica. Son las siguientes cosas, las implicaciones son profundas. Podría haber energía oscura temprana que afectó la expansión del universo primitivo. Segunda implicación podría ser que las propiedades de la energía oscura podrían estar cambiando con el tiempo. También podríamos necesitar revisar aspectos fundamentales de la relatividad general. Además, podría haber física más allá del modelo estándar de cosmología. En diciembre de 2023, nuevos datos del web sugirieron variaciones de la constante de Hubble en diferentes direcciones del cielo, implicando que el universo podría no estar expandiéndose de manera uniforme en todas las direcciones. Si esto se confirma, significaría que el universo es más complejo de lo que pensábamos, y que nuestra posición en el cosmos no es tan ordinaria como asumíamos. Amigos, amigas, hemos recorrido 7 descubrimientos extraordinarios del telescopio espacial James Webb. Galaxias masivas en el universo temprano que no deberían existir, agujeros negros supermasivos primordiales imposiblemente grandes, química compleja y posibles biofirmas en exoplanetas, formación estelar en condiciones extremas, nuevas pistas sobre la materia oscura, objetos astronómicos que desafían clasificación y el último punto sería la tensión del Hubble y la expansión acelerada del universo. Esos han sido los descubrimientos que hemos tratado en el vídeo. Cada uno de estos hallazgos está reescribiendo nuestra comprensión del cosmos. Y lo más emocionante es que el James Webb apenas está comenzando. Está diseñado para operar durante al menos 10 años, potencialmente 20 con buena fortuna. ¿Qué más descubriremos? Finalmente, ¿detectaremos señales inequívocas de vida en otro mundo? ¿Resolveremos el misterio de la materia oscura? ¿Encontraremos evidencia de universos paralelos o dimensiones extra? Lo que está claro, amigos, es que vivimos en una época dorada de la astronomía. Nunca antes en la historia humana habíamos tenido la capacidad de observar el universo con tanta claridad y profundidad. Y como dijo Carl Sagan, dijo que en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Es fascinante, la verdad. Y el James Webb está ahí fuera, buscándolo. Si este vídeo te ha fascinado tanto como a otros, puede ser, puedes darle like, quieres, y suscribirte a este canal de Redarium Nexus y pues también compartirlo con alguien que ame el cosmos o que le gusten estos temas de astrofísica, IA, también el tema de la computación cuántica, la física cuántica, todo en torno a la ciencia, a tecnología del futuro. En la descripción podrás encontrar enlaces a todas las fuentes científicas, como te comenté en anteriores capítulos de este vídeo, así como a vídeos y shorts cortos relacionados. Te formulo una pregunta: ¿cuál de estos descubrimientos te parece más revolucionario? Puedes dejármelo en los comentarios y podemos hablar, comentar con otros compañeros sobre el tema. Seguimos explorando los secretos del universo. Nos vemos en el próximo vídeo, os invito a verlo. Exploradores del cosmos, mentes curiosas. ¡Hasta pronto! Imagina que en este momento, a más de 40 millones de kilómetros de la Tierra, existe un planeta cubierto de nubes densas y ácidas, y dentro de esas nubes podría haber vida. No estamos hablando de Marte, estamos hablando de Venus, el planeta más infernal del sistema solar,
y de una misión que en pocas semanas podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Soy Daviel Sofos y esto es Eredarium Nexus. Quédate hasta el final porque lo que está a punto de ocurrir en el espacio es, sin duda, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Venus, a primera vista, puede ser el peor lugar del sistema solar para buscar vida. Su superficie alcanza los 464 grados Celsius de temperatura, suficiente para fundir el plomo. La presión atmosférica es de 92 veces mayor que la de la Tierra, equivalente a sumergirse casi 1 kilómetro bajo el océano, y su atmósfera está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, envuelta en nubes de ácido sulfúrico concentrado. Es brutal, pero aquí está el giro que casi nadie conoce. Hay una zona en la atmósfera de Venus, entre los 45 y los 65 kilómetros de altitud, donde donde algo extraordinario ocurre. Las temperaturas en esa capa de nubes oscilan entre 0 y 60 grados Celsius. La presión es comparable a la de la Tierra al nivel del mar, y hay suficiente luz solar para que organismos fotosintéticos pudieran, en teoría, sobrevivir. ¿Vida flotando en las nubes? Parece ciencia ficción, pero esta idea no es nueva. Ya en el año 1967, el legendario Carl Sagan y el biofísico Harold Morovitz especularon en la revista Nature con esta posibilidad hace más de medio siglo, y desde entonces la pregunta ha permanecido abierta. El problema es que las sondas que visitaron Venus, soviéticas en su mayoría, aterrizaron en la superficie. Nadie envió instrumentos modernos a analizar directamente esas nubes, al menos hasta ahora. En septiembre de 2020, un equipo de científicos liderado por la astrónoma Jane Greaves publicó en la revista Nature Astronomy un hallazgo explosivo. Habían detectado fosfina en las nubes de Venus. ¿Por qué importa esto? Porque en la Tierra la fosfina es producida casi exclusivamente por dos fuentes: procesos industriales humanos y microbios anaeróbicos, organismos vivos. El anuncio sacudió a la comunidad científica mundial. Los titulares fueron claros: podrían haber microorganismos en Venus. Pero la ciencia no funciona en titulares. En los meses siguientes, otros equipos reexaminaron los datos y las dudas se multiplicaron. El análisis estadístico original tenía errores. La señal era más débil de lo anunciado y la causa más probable de lo detectado podría ser simplemente dióxido de azufre, uno de los componentes más comunes de la atmósfera venusiana. La burbuja pareció explotar. Sin embargo, y esto es clave, la controversia tuvo un efecto inesperado. Puso a Venus de vuelta en el mapa científico. Hizo que instituciones, universidades y empresas privadas se preguntaran si hay tantas anomalías químicas sin explicar en las nubes de Venus, ¿no deberíamos ir a investigarlas directamente? La respuesta fue sí, y así nació la misión más audaz del año. El Venus Life Finder, así se llama la misión que podría responder de una vez por todas si estamos solos en el universo, es una colaboración entre dos gigantes. Por un lado, la empresa aeroespacial Rocket Lab y por otro, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es historia por varias razones.
Es la primera misión privada a otro planeta en la historia de la exploración espacial. El lanzamiento está previsto para este verano de 2026. ¿Y cómo funciona? La sonda viajará a bordo de la plataforma Photon de Rocket Lab. Tras un crucero interplanetario de varios meses, que incluye una asistencia gravitacional lunar, la sonda llegará a Venus entre finales de 2026 y principios de 2027. 30 minutos antes de la entrada atmosférica, la sonda se separará del vehículo principal. Entonces comenzará algo que no tiene precedente en la historia de la exploración espacial. Esta sonda entrará en la atmósfera de Venus por el lado nocturno del planeta, donde la oscuridad mejora la sensibilidad de sus instrumentos, y sufrirá una desaceleración brutal de hasta 60 veces la fuerza de la gravedad terrestre. 60 G. Para que te hagas una idea, es un accidente de coche a alta velocidad. El cuerpo humano puede sufrir, en ese caso del accidente, entre 20 y 50 G. Esta sonda aguantará el doble del límite humano de supervivencia. El límite humano de supervivencia del cuerpo humano. Y lo hará sin paracaídas, solo frenando aerodinámicamente contra la densa atmósfera venusiana. Una vez dentro de la capa de nubes, entre los 65 y los 45 kilómetros de altitud, la sonda dispondrá de exactamente 5 minutos para hacer ciencia. 5 minutos. En ese tiempo, su único instrumento, un neflómetro de autofluorescencia, se llama así, disparará un láser sobre las partículas de las nubes. Si hay moléculas orgánicas, los ladrillos fundamentales de la vida, florecerá en respuesta al láser. La doctora Sarah Singer, profesora de Ciencias Planetarias en el MIT y directora científica de la misión, lo describe con precisión. El objetivo no es encontrar vida directamente, es determinar si existe química orgánica compleja en las nubes de Venus. Si la respuesta es sí, todo cambia. Como ella misma ha dicho, será un punto de inflexión, demostrar eso de verdad, no solo en el laboratorio o nuestra imaginación. Más allá de la fosfina, hay otras anomalías en Venus que llevan décadas sin explicación y que hacen a los científicos rascarse la cabeza. La primera es el absorbedor ultravioleta desconocido, que desde hace ya más de 30 años, los científicos detectan que algo absorbe la radiación ultravioleta en las nubes de Venus, algo que no identificamos. Algunos investigadores sugieren que podría ser un pigmento fotosintético producido por vida en las nubes. La segunda son los niveles inesperados de oxígeno. La cantidad de oxígeno detectada en la atmósfera no cuadra con los modelos de química puramente geológica o volcánica. La tercera son las proporciones anómalas de dióxido de azufre, agua y otros gases. Sus distribuciones verticales no tienen explicación satisfactoria con la química conocida. La cuarta anomalía son las partículas de composición desconocida en las nubes, las llamadas partículas de modo 3, cuya naturaleza exacta sigue siendo un misterio. Cada una de estas anomalías por sí sola podría tener explicación geológica o química, pero todas juntas en el mismo planeta, en la misma capa atmosférica. La ciencia tiene una herramienta para estas situaciones, se llama ir a comprobarlo. Y eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir, amigos. Detente un momento y piensa en lo que significaría. Si el Venus Light Finder detecta compuestos orgánicos complejos en las nubes de Venus, nuestro planeta vecino,
a tan solo 40 millones de kilómetros en su punto más cercano a la Tierra, las implicaciones son extraordinarias. Significaría que la vida no es un milagro estadístico limitado a la Tierra, que en un mismo sistema solar, dos planetas vecinos con condiciones radicalmente distintas podrían albergar formas de vida. Y si ocurre en nuestro sistema solar, ¿cuántas veces puede estar ocurriendo en los otros 200.000 millones de sistemas estelares de nuestra galaxia? Hay algo más que pocos comentan. Venus no siempre fue el infierno que es hoy. Hace miles de millones de años fue probablemente un planeta habitable, con océanos de agua líquida. Si la vida apareció entonces en su superficie, ¿podría haber sobrevivido adaptándose, ascendiendo a las nubes a medida que el planeta se recalentaba? Eso es lo que los científicos llaman una biosfera aérea, vida flotando, vida que encontró la manera de sobrevivir cuando el suelo se volvió inhabitable. La idea es tan impactante que cambia la forma en que miramos el cosmos entero. En pocas semanas, una pequeña sonda privada recorrerá decenas de millones de kilómetros para pasar exactamente 5 minutos en las nubes de Venus. 5 minutos que podrían valer para toda la historia de la humanidad. ¿Crees que hay vida en las nubes de Venus? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este vídeo te ha hecho pensar, ya sabes lo que puedes hacer. Suscríbete a R-Thearium Nexus, un universo por descubrir. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Hay algo en este universo que no debería estar aquí, algo que ningún libro de física predijo, algo que desafía el Big Bang. No es materia, no es energía, es una huella, la huella de un cosmos que murió antes de que el nuestro naciera. Soy Daviel Sofos y te llevo al límite más extremo de la ciencia moderna, porque resulta que la respuesta al mayor misterio del universo, la materia oscura, podría estar escondida en un universo que ya no existe. Bienvenidos a R-Thearium Nexus. El futuro de la ciencia comienza aquí. Antes de entrar en la teoría, hay que entender el problema. Cuando los astrónomos observan galaxias, algo no cuadra. Las estrellas del borde exterior de las galaxias giran demasiado rápido. Si solo existiera la materia que vemos, estrellas, planetas, gas, la fuerza gravitatoria no sería suficiente. Las galaxias se desintegrarían, pero no se desintegran. Algo las mantiene unidas. Ese algo invisible que no emite luz, no la absorbe, no la refleja, es lo que llamamos materia oscura. Según los datos actuales, la materia oscura constituye aproximadamente el 27% del contenido total del universo. La materia normal, todo lo que podemos ver, apenas supone el 5%. Llevamos casi un siglo buscando la partícula que la explica, y nada. Y ahora, una teoría publicada en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo propone algo que nadie esperaba. En febrero de 2026, el astrofísico Enrique Gaztañaga, del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, en Barcelona, y de la Universidad de Portsmouth, publicó en Physical Review una investigación que sacude los fundamentos de la cosmología. La idea central es poderosa. El Big Bang no fue el principio absoluto, fue un rebote. Imagina el universo como si respirara. Se expande durante miles de millones de años,
luego se contrae lentamente bajo su propia gravedad y justo antes de colapsar en un punto de densidad infinita, algo ocurre. Los efectos cuánticos generan una presión enorme que detiene el colapso y el universo rebota. Una nueva expansión comienza, lo que llamamos Big Bang. No es un inicio desde cero. Es el momento en el que un universo anterior colapsó y nació uno nuevo. Este concepto, llamado rebote cosmológico o Big Bounce, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la consecuencia más impactante que Gastañaga descubrió, algo que puede sobrevivir a ese rebote. Y aquí, amigos, es donde la ciencia se vuelve extraordinaria. Gastañaga demostró matemáticamente que cualquier estructura con un tamaño superior a 90 metros podría sobrevivir al colapso total de un universo y atravesar el rebote. 90 metros. Eso es más pequeño que un campo de fútbol. En el caos de ese rebote, objetos ultradensos, agujeros negros formados durante el universo anterior, habrían resistido la compresión extrema y emergido intactos al otro lado. A estos supervivientes los llamamos fósiles cósmicos o reliquias del rebote. En el paper original sería Bones Dark Matter. Y aquí está la pieza que lo une todo. Esos agujeros negros primordiales, heredados de un universo muerto, podrían ser precisamente lo que hoy llamamos materia oscura, no una partícula exótica sin detectar, sino objetos gravitacionales reales, formados en otro cosmos, que hoy siguen moldeando galaxias en silencio desde hace 13.800 millones de años. Esta teoría no es especulación aislada. Encaja con lo que el telescopio espacial James Webb lleva observando desde 2022. El James Webb ha detectado, o el JWST, ha detectado en el universo primitivo una serie de objetos compactos y extremadamente brillantes, bautizados como Little Red Dots, pequeños puntos rojos en inglés. Eso es lo que significa. En español, aparecen apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang y son demasiado grandes, demasiado masivos para haber crecido tan rápido según los modelos estándar de formación galáctica. Los cosmólogos han estado desconcertados. Es como encontrar a un abuelo en una cuna. Pero si los agujeros negros ya existían desde el universo anterior, si eran reliquias del rebote, entonces el problema desaparece. Esas semillas masivas ya estaban ahí desde el principio y el James Webb podría estar viendo por primera vez los rastros de ese cosmos anterior. Una herramienta del siglo XXI detectando el fantasma de un universo muerto. Si el rebote cósmico es real, las implicaciones van mucho más allá de la materia oscura. La teoría de Gastañaga también podría explicar dos de los grandes enigmas de la cosmología moderna. Primero, la inflación cósmica. Según el modelo estándar, justo después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad extraordinaria, pero nadie sabe exactamente por qué. El modelo del rebote ofrece una explicación natural. La presión cuántica que causó el rebote generaría precisamente esa expansión inicial acelerada. Segundo, la energía oscura. Hoy el universo se expande y cada vez más rápido. Se atribuye a una fuerza misteriosa que llamamos energía oscura. El modelo del rebote sugiere que esta aceleración
También podría ser una consecuencia del propio rebote y de las condiciones que lo generaron. Dicho de otra forma, una sola energía podría unificar tres de los mayores misterios de la física actual: materia oscura, inflación y energía oscura, bajo un único marco coherente. ¿Significa esto, amigos, que es correcta? No necesariamente. La ciencia exige pruebas, pero la elegancia de una hipótesis que resuelve tanto con tan poco, eso, en esencia, en ciencia, es una señal muy poderosa. Mi opinión personal, amigos, sobre esta investigación es la de que es una de las más apasionantes que he visto en años. No porque sea definitiva, sino porque hace algo que la gran ciencia siempre hace. Te obliga a replantear algo que dabas por sentado. Durante décadas hemos asumido que el Big Bang fue el principio de todo, que antes no había nada. Esta teoría nos dice que quizá antes había algo, quizá un universo entero que colapsó y nos legó sus restos. Somos hijos de un cosmos muerto. Y lo más extraordinario es que si esto es correcto, toda la materia invisible que mantiene unidas las galaxias, esa materia oscura que buscamos desde hace un siglo, no sería un misterio sin resolver, sería un mensaje, la herencia de un universo anterior que sobrevivió para contarnos que existió. Y eso a mí me parece la historia más increíble, o una de las más increíbles que el cosmos puede contarnos. Si este vídeo te ha abierto la mente a algo, aunque sea un poquito, suscríbete a Earthdearium Nexus, a este canal, activa la campana y comparte, porque este conocimiento merece llegar más lejos. Ahí estamos con esa intención. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima expedición al futuro. Muchas gracias. Imagina un telescopio tan poderoso que en una sola mirada puede capturar la misma región del cielo que el Hubble tardaría 100 veces más en fotografiar. Imagina que ese telescopio es capaz de ver miles de millones de galaxias al mismo tiempo, rastrear planetas que orbitan estrellas lejanas y quizás, solo quizás, darnos la primera pista real sobre uno de los mayores misterios del cosmos, la energía oscura. Ese telescopio existe, tiene nombre de mujer y en septiembre de 2026 la NASA lo lanzará al espacio. Se llama Nancy Grace Roman. Y esto que estás viendo hoy puede que sea el vídeo más importante que veas este año sobre el futuro de la astronomía. Bienvenido o bienvenida a Earthdearium Nexus. Antes de hablar del telescopio, necesitamos, amigos, hablar de la persona que le da nombre, porque no es un nombre cualquiera. Y en Earthdearium Nexus creemos que los nombres importan. Nancy Grace Roman nació el 16 de mayo de 1925 en Nashville, Tennessee. Desde pequeña supo que quería estudiar las estrellas, en una época en que las mujeres tenían prácticamente vetado el acceso a la astronomía profesional. A pesar de eso, o precisamente por eso, se convirtió en la primera astrónoma jefa de la NASA en los años 60. Fue ella quien luchó internamente para que la NASA financiara y desarrollara un telescopio espacial. Sí, exactamente. Sin Nancy Grace Roman es muy probable que el telescopio Hubble nunca hubiera existido. Por eso, en el mundo de la astronomía, se la conoce como la madre del Hubble. Falleció esta mujer el 25 de diciembre de 2018, a los 93 años. No llegó a ver este nuevo telescopio en órbita, pero su nombre viajará al espacio
en 2027, y eso, en mi opinión, es uno de los homenajes más hermosos que la ciencia puede hacer a una persona. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, también conocido como Roman Space Telescope, es el próximo gran observatorio de la NASA. Su lanzamiento está programado para no antes de mayo de 2027. Veamos sus características técnicas principales, porque son realmente impresionantes. Cuenta con un espejo primario de 2,4 metros de diámetro, prácticamente del mismo tamaño que el del Hubble. Sin embargo, su campo de visión es 100 veces mayor que el del Hubble. Esto es fundamental. Donde el Hubble ve una pequeña ventana del universo, el Roman ve una habitación entera. Está equipado con dos instrumentos principales: el Wide Field Instrument, un detector de 300 megapíxeles, y el Coronagraph Instrument, diseñado para bloquear la luz de las estrellas y detectar planetas a su alrededor. Operará principalmente en el infrarrojo cercano, lo que le permite penetrar el polvo cósmico y ver estructuras invisibles en luz visible. Su órbita será en el punto de Lagrange L2, el mismo que el telescopio James Webb, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El Roman Space Telescope tiene tres grandes misiones científicas que lo definen. La primera, cartografiar la energía oscura. El 68% del universo está compuesto por algo que no vemos, no tocamos y no entendemos bien: la energía oscura. Es la fuerza que está acelerando la expansión del universo. Lo sabemos porque lo medimos, pero no sabemos qué es. El Roman realizará un mapeado de cientos de millones de galaxias, midiendo con precisión sin precedentes cómo se agrupan y cómo se separan a lo largo del tiempo cósmico. La segunda, detectar exoplanetas mediante microlente gravitacional. El telescopio escaneará continuamente el centro de nuestra galaxia. Cuando una estrella pasa frente a otra más lejana, su gravedad actúa como una lente y amplifica esa luz. Eso es la microlente gravitacional. Detectando estas variaciones, el Roman podrá descubrir miles de exoplanetas, incluyendo planetas vagabundos sin estrella anfitriona. La tercera, coronografía directa de exoplanetas. El coronógrafo del Roman podrá bloquear la luz de una estrella con una precisión de 1 en 1000 millones, permitiendo fotografiar directamente planetas a su alrededor. 3 misiones, un solo telescopio, y el universo entero como objetivo, amigos. Mucha gente se pregunta: ¿no tenemos ya el James Webb? ¿Para qué necesitamos otro telescopio? La respuesta es sencilla. Cada telescopio tiene su propio superpoder. El James Webb es como un microscopio de altísima resolución. Ve con detalle extremo objetos muy concretos y muy lejanos. El Roman es como una cámara panorámica del cosmos. Ve menos detalle por objeto, pero abarca una superficie del cielo incomparablemente mayor. No compiten, se complementan y juntos van a reescribir los libros de astronomía. Quiero detenerme aquí un momento, amigos, y compartir algo más personal con vosotros. Vivimos en una época en que las noticias malas llegan rápido, en que el ruido es constante, en que parece que todo está mal, y entonces aparece algo como el telescopio Roman y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien no emocionarse con esto?
Una civilización que construye instrumentos de 300 megapíxeles para fotografiar galaxias que están a miles de millones de años luz, eso no es poca cosa. Eso es lo mejor que tenemos como especie. Y lo que me impacta no es el tamaño del espejo ni los megapíxeles. Lo que más me impacta es la pregunta que hay detrás. ¿Estamos solos? No como pregunta filosófica o cinematográfica, sino como pregunta científica real, que este telescopio va a intentar responder de forma concreta, eso creo, porque si el Roman detecta planetas vagabundos en abundancia, si el cronógrafo funciona como se espera, si el mapeado de energía oscura nos da la pieza que falta, entonces, en 2030, puede que estemos hablando de uno de los mayores saltos del conocimiento humano en siglos. Eso merece 5 minutos de tu tiempo. Merece que sigas en este canal y merece sobre todo que se lo cuentes a alguien que todavía no lo sabe. El lanzamiento del Roman Space Telescope está previsto para no antes de mayo de 2027, según la confirmación más reciente de la NASA. Viajará a bordo este nuevo desafío, a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Una vez en órbita, en el punto L2, el telescopio necesitará varios meses de calibración antes de comenzar sus operaciones científicas. Se espera que su misión principal dure 5 años, con posibilidad de extenderse. El coste total de la misión asciende a aproximadamente 3.930 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las misiones científicas más costosas y ambiciosas jamás concebidas. Durante la vida útil de este telescopio, el Roman va a generar datos equivalentes a más de 1 millón de millones de fotografías en alta resolución del universo. Todos esos datos serán públicos y accesibles para la comunidad científica de todo el mundo. La ciencia abierta al servicio de toda la humanidad. El telescopio espacial Nancy Grace Roman no es solo un instrumento científico, es un recordatorio de que como especie somos capaces de cosas extraordinarias cuando decidimos mirar hacia arriba. Si este vídeo te ha aportado algo nuevo hoy, te pido una sola cosa: suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos años va a ser historia de la astronomía. Y quiero que lo vivas aquí con nosotros. Yo soy Daviel Sofos y esto es R-Dearim Nexus. Y el universo, como digo, acaba de hacerse un poco más grande. Hasta el próximo vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, exploradores del futuro. Bienvenidos de nuevo a R-Dearim Nexus. Hoy nos adentramos en uno de los debates más candentes de la astrofísica moderna. Desde que el telescopio espacial James Webb abrió su ojo dorado al cosmos, no ha dejado de reescribir los libros de texto, pero lo que ha encontrado recientemente en los confines del universo visible no es solo una curiosidad, es un misil directo a la línea de flotación de lo que creíamos entender. Hablamos de galaxias imposibles, estructuras tan masivas y tan antiguas que, según nuestras leyes actuales, simplemente no deberían estar ahí. ¿Está el modelo estándar de la cosmología a punto de colapsar? Acompañadme, porque hoy vamos a viajar a los albores del tiempo. Para entender la magnitud del problema, primero debemos entender el tablero de juego. El modelo Lambda CDM o modelo estándar de la cosmología
Este modelo es nuestro manual de instrucciones del universo. Nos dice que todo comenzó con el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Después el universo se expandió, se enfrió y la misteriosa materia oscura comenzó a agruparse, creando pozos gravitacionales. Lentamente el gas ordinario cayó en estos pozos, formando las primeras estrellas, y miles de millones de años después, galaxias masivas como nuestra Vía Láctea. Es un proceso que requiere tiempo, mucho tiempo. Las galaxias gigantes no nacen de la noche a la mañana, se fusionan y crecen gradualmente. Eso era lo que dictaba la teoría, hasta que llegó el James Webb. El James Webb está diseñado para ver en luz infrarroja, lo que le permite mirar a través del polvo cósmico y viajar en el tiempo, captando la luz de las primeras etapas del universo. Y lo que encontró en campos como el CERS dejó a los astrónomos en shock. Apenas 500 a 700 millones de años después del Big Bang, el Webb fotografió galaxias que ya tenían masas comparables a la de nuestra Vía Láctea, repletas de estrellas maduras. Imaginad entonces encontrar a un niño de 1 año con la madurez y las canas de un anciano de 80. Según nuestros modelos, en esa etapa tan temprana, el universo no había tenido tiempo suficiente para formar estructuras tan gigantescas. Es un rompecabezas matemático. La cantidad de materia bariónica o materia normal, convertida en estrellas en estas galaxias primitivas, roza niveles absurdos de eficiencia, algo que la física actual apenas puede explicar. Aquí es donde entra la perspectiva y donde quiero dar mi punto de vista como Daviel Sofos, divulgador de ciencia y tecnología del futuro. Vivimos, amigos, en una época privilegiada. Muchos titulares sensacionalistas afirman que el Big Bang es mentira o que la física se ha roto. No nos dejemos engañar. La ciencia no se rompe, la ciencia evoluciona. Personalmente creo que no estamos ante el fin del modelo estándar, sino ante el umbral de una física nueva y fascinante. Es muy probable que no hayamos comprendido del todo la naturaleza de la materia oscura en el universo primitivo, o quizás los procesos de formación estelar fueron exponencialmente más rápidos y violentos en el alba del tiempo, debido a condiciones que aún no logramos simular. El James Webb no ha venido a descubrir nuestra ciencia, ha venido a obligarnos a pensar más allá de nuestros límites. Y esa es la esencia de Earthdearium Nexus, de este canal, empujar las fronteras del conocimiento. El misterio sigue abierto, los datos se siguen calibrando y los astrónomos de todo el mundo trabajan contrarreloj analizando los espectros de luz de estos gigantes primordiales. Si se confirman sus masas y distancias de forma irrevocable, los próximos años prometen una revolución teórica sin precedentes. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que tendremos que reescribir las leyes de la cosmología? Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, os leo, como siempre, leo a todos, y si este viaje a los confines del tiempo os ha resultado valioso, suscribíos a Earthdearium Nexus, dadle un fuerte like y compartid este vídeo para que la curiosidad llegue a más mentes inquietas. Nos vemos entonces en el próximo viaje hacia el futuro. ¡Hasta pronto! El universo no es un lugar tranquilo, es un abismo caótico, violento y asombrosamente hermoso, lleno de mundos que desafían cualquier lógica humana. Hasta hace poco, solo podíamos imaginar estos infiernos cósmicos, pero hoy los estamos viendo en directo y lo que es más importante,
Estamos a escasos días de cambiar para siempre las reglas del juego en la exploración espacial. Yo soy Daviel Sofos, esto es Heredium Nexus y hoy vamos a sumergirnos en la nueva era de la visión cósmica. Vamos a viajar desde las aterradoras temperaturas del exoplaneta H de 80.606b, recién escudriñado por el James Webb, hasta el inminente y revolucionario lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman. Preparaos, porque el futuro del cosmos empieza ahora. Imaginad un mundo gaseoso, con una masa 4 veces superior a la de nuestro Júpiter, situado a unos 217 años luz de la Tierra. Se llama HD 80606b. Desde su descubrimiento, este gigante gaseoso ha fascinado a los astrónomos por una razón muy particular: su órbita. No gira en un círculo pacífico alrededor de su estrella, lo hace en una trayectoria extremadamente excéntrica, casi como si fuera un cometa. Su año dura unos 111 días terrestres. Durante la mayor parte de ese tiempo, el planeta vaga por las frías afueras de su sistema. Pero cuando se acerca a su estrella, se desata el mismísimo infierno. Recientemente, a mediados de 2026, el telescopio espacial James Webb apuntó sus sofisticados instrumentos infrarrojos, en concreto el instrumento MIRI, hacia este planeta durante su acercamiento máximo, un momento conocido como periastro. Lo que descubrió el equipo de investigación del Jet Propulsion Laboratory de la NASA superó todas las expectativas. En cuestión de unas pocas horas, la temperatura de este exoplaneta se dispara de forma abrupta. Estamos hablando de un aumento de más de 600 grados Celsius. Imaginaos estar en un invierno helado y, de repente, que la atmósfera entera estalle en llamas. El James Webb logró capturar este calentamiento relámpago en tiempo real, observando cómo la química de su atmósfera cambiaba violentamente por la radiación extrema. HD 80606b es, sin duda, uno de los laboratorios de física planetaria más extremos que conocemos, y el James Webb ha demostrado una vez más que su capacidad para diseccionar la química de mundos lejanos no tiene rival. Pero aquí, familia de Heredium, es donde nos encontramos con un problema. El James Webb es la máquina más compleja jamás construida. Es un francotirador cósmico. Funciona como un teleobjetivo hiperpotente, capaz de hacer un zoom increíble para ver con un detalle minucioso un punto minúsculo del espacio. Pero el universo es infinito. Si queremos entender la materia oscura, la energía oscura, o encontrar miles de mundos extremos como este HD 80606b, no podemos ir mirando por el agujero de una aguja. Necesitamos un gran angular. Necesitamos ver el panorama completo. Y es aquí donde entra la gran noticia de este año. Apuntad esta fecha como referencia en el calendario: 30 de agosto de 2026. Ese domingo, a bordo de un gigantesco cohete Falcon Heavy de SpaceX, despegará supuestamente desde el Centro Espacial Kennedy el próximo buque insignia de la NASA, el telescopio espacial Nancy Grace Roman, bautizado en honor a la madre del telescopio Hubble. Este observatorio no viene a sustituir al James Webb, viene a completarlo. Fijaos en sus especificaciones porque son una auténtica locura. El Roman tiene un espejo primario de 2,4 metros, exactamente el mismo tamaño que el del Hubble. Sin embargo, su cámara panorámica de luz infrarroja y visible le otorga un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble. Para que os hagáis una idea, para capturar una imagen del tamaño que el telescopio Roman tomará en un solo disparo,
el Hubble tendría que hacer 100 fotografías distintas y unirlas durante meses. El Roman viajará hasta el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el mismo vecindario donde orbita el James Webb, y desde allí va a mapear miles de millones de galaxias a una velocidad sin precedentes. Aquí es donde entra la verdadera magia, el salto tecnológico que define a esta nueva era. La sinergia perfecta, vamos. El plan de la NASA es brillante. El telescopio Roman será el rastreador. Con su gigantesco campo de visión, escaneará enormes franjas del universo buscando anomalías, detectando exoplanetas mediante microlentes gravitacionales y midiendo la expansión del universo. Cuando el Roman encuentre algo extraordinario, un nuevo planeta candidato a albergar vida o un exoplaneta extremo, le pasará las coordenadas exactas al James Webb, y entonces el Webb apuntará su zoom para analizar su atmósfera y su química al milímetro. Pero hay un desafío colosal en todo esto. El telescopio Roman va a generar unos volúmenes de datos astronómicos. Estamos hablando de petabytes de información, un océano de galaxias y estrellas fluyendo hacia la Tierra cada día. Y aquí entra en juego un tema que sabéis que me apasiona en el Redearium Nexus, la inteligencia artificial aplicada. Para procesar el diluvio de datos del Roman, el cerebro humano ya no es suficiente. Los científicos están implementando redes neuronales avanzadas y algoritmos de Machine Learning directamente en el flujo de trabajo de la astrofísica. La IA será la encargada de cribar en tiempo real ese océano de datos, identificará patrones en la luz de las estrellas, aislará el ruido de fondo y detectará exoplanetas ocultos que a los ojos humanos les llevaría décadas encontrar. La inteligencia artificial deja de ser un experimento terrestre para convertirse en el copiloto indispensable de nuestra exploración cósmica. Y llegados a este punto, amigos, quiero hacer una reflexión con vosotros. A veces nos acostumbramos tanto a los avances tecnológicos que perdemos la perspectiva de lo que estamos logrando. Hace apenas un par de siglos ni siquiera sabíamos que existían galaxias más allá de la Vía Láctea. Hoy, en 2026, estamos viendo en directo cómo una estrella achicharra a un exoplaneta a cientos de años luz. Pronto enviaremos al espacio un observatorio que nos dará un mapa de la mismísima estructura del universo, utilizando cerebros artificiales para descifrarlo. La misión del telescopio Roman no es solo hacer fotos bonitas, es responder a las preguntas más profundas de nuestra existencia, como la de ¿qué es la energía oscura que está expandiendo el universo? ¿Qué es la materia oscura que lo mantiene unido? ¿O cuántos mundos habitables hay realmente ahí fuera? Estamos pasando de ser simples observadores curiosos a ser cartógrafos del infinito. La era que se abre a partir de la sinergia entre el James Webb, el telescopio Roman y la inteligencia artificial nos va a obligar a reescribir los libros de física. Y nosotros en este canal lo vamos a ver y lo vamos a contar en primera fila, amigos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que el telescopio Roman y la inteligencia artificial lograrán descifrar por fin qué es la materia oscura o encontrarán un planeta idéntico a la Tierra? Dejadme todas vuestras teorías y opiniones abajo, en la caja de comentarios. Os estaré leyendo como siempre y respondiendo. Si este viaje os ha fascinado tanto como a mí, darle like al vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos la cobertura que estamos haciendo del lanzamiento del Roman y de todos los descubrimientos que están por venir. Tenéis en la descripción enlaces a fuentes oficiales y listas de reproducción del canal con más vídeos sobre el espacio y la ciencia que transformará nuestro mañana. Yo soy David Sofos y recordad, el futuro es hoy y el cosmos nos está esperando.
Nos vemos en el próximo vídeo de RDARIM Nexus. Hasta pronto.